de San Diego Chalma. Él es vocero del Consejo de Ancianos de Tehuacán, Puebla, que pase por acá. Y luego le vamos a pedir al licenciado Granados Chirinos se prepare. Panolti Nonitzi. Buenas noches, hermanos. La Comisión en Tehuacán para los Pueblos Indígenas y el Consejo de Ancianos de San Diego Chalma hoy recuerda la historia, el año de 1525, donde la primera defensa de los derechos indígenas se llevó a efecto por Fray Toribio Motilinía, quien fue requerido por el Ayuntamiento de México por hacer valer la jurisdicción civil y criminal en el gobierno de los indios. 4 años más tarde, en calidad de visitador, defensor y juez comisario de las provincias de Huejotzingo, Tepeaca y Huacachula, requirió a los enviados de la audiencia que volvieran a México y no se entrometieran en las cosas de los indios, situación que al día de hoy los gobiernos no han respetado. Hoy, el Consejo Federal Indígena propone a ambas cámaras baja y alta a que nuestros respetuosos representantes, senadores y diputados federales, basándonos en los derechos humanos y en las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, indicamos que no se ha cumplido con los proyectos de desarrollo y derechos de los pueblos, tampoco con la justicia. No voy a hablar hoy de la ya sabida opresión de que hemos sido víctimas en los siglos posteriores a la conquista, al día de hoy. Va a hablar a través de nosotros la soberanía del pueblo indígena, del pueblo de México, que somos nosotros, para que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales cambien de visión y de criterio, se modifiquen leyes, reglamentos y programas gubernamentales y acciones de la iniciativa privada. De frene hoy el colonialismo de organizaciones transnacionales. En las licitaciones para la explotación de los recursos naturales, en las tierras y territorios indígenas, seamos preferentemente prioritarios en que tengamos las concesiones, los recursos financieros del gran capital o mediano capital, que no contamos con el gobierno de la República, nos financie o en su caso nos respalde con el aval para contar con el préstamo de bancos como el Banco Internacional de Desarrollo, pero que ya no se entregue la riqueza de nuestro subsuelo a inversiones extranjeras. Financie o en su caso nos respalde con el aval para contar con el préstamo de bancos como es el Banco Internacional de Desarrollo, pero que ya no se entregue, volvemos a repetir, la riqueza de nuestro subsuelo a inversiones extranjeras. En el mismo contexto, por construcciones diversas, autopistas, carreteras de cuota, presas, represas, reservas ecológicas sustentables, etcétera, que nos han sido expropiadas y en un futuro a mediano y corto plazo, como a largo plazo nos van a ser expropiadas, además del pago expropiatorio que por ley y derechos son nuestros. La integración económica indígena de los pueblos afectados debe de ser resarcida considerándonos socios de la obra pública para tener las percepciones económicas durante generaciones a nuestros beneficiarios. Ello es por 2 causas. La primera, cuando se despoja del terreno a un indígena, queda desposeído de su patrimonio y con tendencias a emigrar a las ciudades, donde fácilmente cae en la violencia como víctima o victimario. La segunda, si es asociado en consecuencia lógica, no abandonará su lugar de origen. Para ejercer el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas despojados de zonas arqueológicas, es menester y obligación del Estado el justo desenvolvimiento de los individuos, las familias y de los pueblos. Por ello, a sabiendas de que para el gobierno este tipo de servicio social es una industria improductiva, como se dice en el argot administrativo,
son dependencias parásitas que no dan ganancias. Conscientes de ellos y a sabiendas del alto costo para su mantenimiento, conservación y explotación, requerimos prioridad en la explotación económica de las zonas. Ello va desde la participación económica de los estacionamientos, filmaciones, locales de toda diversidad de productos y servicios. Los pueblos indígenas debemos de tener la prioridad para la explotación y el comercio de los mismos. Refiriéndonos a la zona arqueológica de la Mesa en San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, que después de 20 años de haber iniciado trabajos de restauración, están iniciando ya el proyecto de la carretera y el museo para abrir sus puertas de esta zona arqueológica. Por tal motivo, el Consejo de Ancianos de San Diego Chalma pide que se le incluya en la participación de esta zona arqueológica. Recuerdo en esta tribuna que el federalismo indígena es la base de la democracia republicana, por lo que la república la constituimos primeramente los pueblos indígenas. A pesar del crecimiento social urbano, no hemos dejado nuestras raíces sin sus tierras. A lo anterior, señores senadores y diputados, para ratificar la postura del Consejo Federal Indígena, no solo se requiere quedar con el respeto a nuestras tierras, tenemos el derecho aún no ejercido de tener nuestras representaciones en el Senado de la República, como lo tienen los estados federados, de los 30 estados de la Unión. Los pueblos indígenas debemos tener a nuestros representantes de los pueblos yaqui, raramí, purépecha, náhuatl, otomí, maya, zapoteca, mexicas. La misma situación es que en la Suprema Corte de la Nación debe de adoptar el derecho consuetudinario indígena para juzgar los casos de los pueblos indígenas. No con esta afirmación violentamos el derecho positivo que rige a nuestra Constitución. Al contrario, afirmamos y afianzamos el derecho positivo. En el mismo tenor, los estados federados de la Unión Republicana de los Estados Unidos Mexicanos deben de adoptar los cambios y sumarse a la superación indígena en sus legislaturas y gobiernos municipales. Es necesario, por conocer los pensamientos y las necesidades de los pueblos autóctonos, que existan en los mandos y conducciones sociales, diputados locales, presidentes municipales y regidores, ya que por desgracia histórica, muchos de los cacicazgos en los pueblos indígenas provienen en la actualidad de mestizos y criollos de la colonia, por no mencionar el menoscabo de españoles. Por las actuales circunstancias que se viven en nuestra patria y en el resto de países hermanos, es necesario que se atiendan los puestos públicos en expansión a favor de los pueblos indígenas. También la educación debe de ser impartida en la lengua madre, en manera secundaria en español y en inglés, ya que los idiomas heredados de antepasados prehispánicos se debe de respetar y se deben de acrecentar su conocimiento tanto para la zona indígena como para el resto de la nación. La base de tener polilenguas no es ajena al conocimiento y la capacidad humana. Caso de ello lo tenemos en la India, en Asia, en Europa y en nuestro continente, y en algunas regiones de nuestra nación en que se hablan más de 3 lenguas y 2 idiomas. Esta lucha idiomática comenzó en el año de 1539, con la introducción de la imprenta en México, ya que el primer libro impreso que se conoce se intituló Breve y más compendiosa Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana. Y es triste reconocer que 500 años después, aún hay quienes quieren negar las lenguas y los idiomas originarios y nativos de México y América. ¡Vivan los pueblos indígenas! Muchas gracias. Bien, le agradecemos.